Dios te bendiga. Bienvenido al Centro Cristiano Avivamiento. El día de hoy estaremos dando inicio a las clases de doctrina básica para todas aquellas personas que estén interesadas en bautizarse. Son 12 clases que se estarán dictando durante estos 3 meses. Así que te invito a que busques tu Biblia y juntos estudiemos la palabra del Señor. El día de hoy, el tema que vamos a abordar es la Biblia. Y la palabra Biblia deriva del término plural griego biblión, es decir, colección de libros breves, nombre dado a la colección de escritos divinamente inspirados. Comenzó a utilizarse a finales del siglo IV a.C. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Te invito a que busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, penetra, ¿verdad? Penetra en nuestra alma, en nuestro espíritu. Discierne lo más profundo, nuestros sentimientos, lo bueno y los malos también. Es una palabra poderosa y sustanciosa de la cual nosotros debemos aprender a diario. Es la base de nuestra fe. Busquemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, en el versículo 31. Pero esta está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La palabra es la manifestación escrita de Dios en la tierra, ¿verdad? Es la regla infalible de fe y conducta. Busquemos en el Salmo 119, que está en el medio de la Biblia, versículos del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Es decir, cómo vivir nuestra vida limpia, pura, recta, ¿verdad? Guardando los mandamientos de nuestro Señor en nuestro corazón. Y en el mismo Salmo 119, en el versículo 105, nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, la palabra de Dios ilumina nuestro camino, ¿verdad? Si así nosotros se lo permitimos. Por eso debemos buscar, estudiar y aprender cada día más de ella. Es nuestro alimento espiritual. Busquemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 4. El primerito libro del Nuevo Testamento. Y dice así: y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Es decir, la palabra de Dios es efectiva, ¿verdad? Nos da vida espiritual y también nos da una vida en bendición. ¿Quién inspiró a la Biblia? La Biblia es inspirada por Dios. Busquemos en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 13, versículo 16. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Debemos entonces leerla, estudiarla, ¿verdad? Ponerla en práctica y sobre todo pedir la dirección del Espíritu Santo. Busquemos también en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 20 y 21. Está un poquito más adelante de Timoteo y nos dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, es decir, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué es un profeta? Un mensajero de Dios, ¿verdad? Es un siervo, un instrumento de Dios que Dios lo utiliza para llevar su mensaje.
Busquemos evidencias de inspiración y veracidad de la Biblia. Primero, unidad en el mensaje. Los 16 libros de la Biblia fueron escritos por 40 hombres distintos, de los cuales vivieron en épocas y en sitios muy diferentes. La Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años aproximadamente. Y a pesar de esto, cada libro representa uniformemente el mensaje de la salvación. Luego, las profecías. Solo Dios pudo haber capacitado a los profetas para exponer predicciones acerca de personas, de ciudades y especialmente a las que se refieren a Cristo. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 9 y en el capítulo 53, vemos el cumplimiento de los evangelios de Mateo a Juan, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan del nacimiento y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sus resultados, miles y miles de personas han creído en el mensaje de la Biblia y sus vidas han sido cambiadas radicalmente. Indestructible en el tiempo, a pesar de que en la historia del mundo se han levantado muchos enemigos que han querido destruir la palabra de Dios, ella ha permanecido a través de los siglos. Gloria a Dios. Busquemos en el libro de Marcos, en el capítulo 13, en el versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y busquemos lo que nos dice Primera de Pedro, un poquito más adelante, capítulo 1, versículo 25, y dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por los evangelios os ha sido anunciada. Las circunstancias pasan, las flores se caen, las hojas se secan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora vamos a irnos a la estructura de la Biblia. La estructura de la Biblia, comenzamos por el Antiguo Testamento, que está constituido por 39 libros. El Antiguo Testamento, por lo general, habla de la promesa de Jesucristo. Se escribió fundamentalmente en hebreo, aunque hay algunas porciones pequeñas escritas en arameo. El Pentateuco proviene del griego pentateucho, que significa penta, 5, y teucha, rollos, que consiste en 5 rollos. Este término no se halla en las Sagradas Escrituras y era el nombre que les daban los israelitas al conjunto de los 5 libros de su ley. Y tenía los siguientes nombres: tenía la ley del Torá, la ley de Moisés, la ley de Jehová, el libro de la ley de Moisés, el libro de la ley de Dios y el libro de la ley de Jehová. Es decir, los 5 libros del inicio del Antiguo Testamento, que serán los 5 libros del Pentateuco, que están constituidos por el Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Libros que hablan de la ley, que relatan los principios del mundo, la creación de Dios, el inicio de la nación de Dios, de Israel, y las leyes de Dios que Dios impartió a Israel. Luego tenemos los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esdras, ¿verdad?, que relatan la historia de Israel. Está constituido por 12 libros. Luego tenemos los libros poéticos, que está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Hablan de la grandeza de Dios, de su creación, dan consejos sabios para vivir una vida que agrade a Dios y sobre todo una vida en santidad. Está constituido por 5 libros. Luego tenemos los profetas mayores, que está Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son hombres que hablaron de parte de Dios a su pueblo, es decir, profetas, ¿verdad?, mensajeros de Dios. Están constituidos por 5 libros. Lamentaciones, aunque tiene 5 capítulos nada más su libro,
se considera de los profetas mayores porque se atribuye su autoría al profeta Jeremías. Luego vienen los profetas menores, que es Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sinfonía, Ageo, Zacarías y Malaquías, que está constituido por 12 libros, ¿verdad? Allí tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento. Los profetas mayores no son llamados así porque tengan más autoridad que los profetas menores, sino simplemente debido a la mayor extensión de libros. Y aunque aquí hacemos una acotación que el libro de Daniel tiene 12 capítulos, el contenido de su libro es mayor que el libro de Oseas y Zacarías, que tienen 14 capítulos. Y aquí está toda la estructura del Antiguo Testamento, que son 39 libros. Luego vamos al Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, que están constituidos por 27 libros, ¿verdad? El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de su nacimiento y vida, la venida del Espíritu Santo y el establecer la iglesia de Cristo en esta tierra. Se escribió fundamentalmente en griego, con excepciones a algunas palabras que se escribieron en arameo. Los evangelios de Mateo y Juan, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan el nacimiento y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el hecho de los apóstoles, que comienza cuando ellos y empiezan a impartir el evangelio y se establece la iglesia de Cristo en la tierra, que es un libro, ¿verdad? Luego vienen las epístolas o cartas de Pablo, que es desde los romanos hasta hebreo, y cada una de estas cartas está dirigida a la iglesia o a los hermanos a las que iban dirigidas, ¿verdad? Y está constituido por 14 libros. Luego tenemos las epístolas generales, que vienen de Santiago a Judas y son de diferentes autores y se constituye por 7 libros. Luego tenemos, por último, el Apocalipsis, que es el libro de la Revelación, que es un solo libro. Y allí tenemos toda la estructura del Nuevo Testamento que hacen los 27 libros. Son 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, que son los 66 libros de los cuales está estructurado nuestra Santa Biblia, ¿verdad? Y por último, quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos a buscarlo, lo quiero compartir con ustedes porque me gusta mucho. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso, mi hermano, yo te invito a que estudiemos la Biblia, a que tomes un tiempo a diario de ir en intimidad con el Señor. Lee constantemente y vive conforme a lo que allí está escrito, siempre pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que te dé la dirección, que te hable a través de ella. Sin más nada que decirte, por el día de hoy hemos finalizado la clase, esperando que haya sido de provecho, tanto para ustedes como para mí, y los esperamos para la próxima clase. Antes de despedirme, los invito a que nos visiten. Nuestra iglesia está ubicada en la avenida Lecuna, en el Colegio Unidad Bicentenario Republicano. Estamos los domingos después de las 9 de la mañana. Allí se impartirán también las clases para adultos, clases para jóvenes, clases para nuestras antorchitas, nuestros niños y las clases de doctrina básica, como les dije, que dan inicio al día de hoy. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que la escuchó. Gracias, Padre, ayúdala a que la atesoren, a que la guarden en su corazón y que la pongan en práctica. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, gracias. Me despido de ustedes, mis hermanos. Dios me les bendiga y sea hasta la próxima. Un abrazo, se les quiere.